hermano, dando gloria a Dios. Queremos hablar del bautismo, el bautismo en agua. Y es tan importante porque es una conferencia que hace el cierre, que completa el trabajo, completa la obra. Y es que el bautismo es el punto culminante del proceso de regeneración del espíritu en el corazón y en el alma. Fíjese bien, es el punto culminante del proceso de regeneración del espíritu en el corazón y en el alma. Y además, como también de la obra justificadora de Cristo. Todo el encuentro se trató de trabajar con ellos para que el proceso se estuviera dando, para que la obra del Espíritu estuviera obrando hasta llegar al punto culminante. También estuvimos usando la palabra para que la obra justificadora de Cristo completara en ellos ese gozo, el gozo de la salvación. Amén. Entonces, como es la obra del Señor, la obra culminante, el bautismo, queremos dar algunas referencias sobre el bautismo. Y primeramente quiero decirles que pues realmente el bautismo es esencial e indispensable para la salvación. Si la persona no se bautiza, no puede alcanzar la salvación. Pedro también lo remarca o lo dice en su carta. Dice que el bautismo nos salva. Así que nosotros tenemos que confiadamente, cuando una persona es bautizada y bautizada correctamente, la persona puede alcanzar la salvación, ha alcanzado la salvación, ha logrado el proceso culminante cuando la persona decide bautizarse. Así que es algo indispensable para la salvación. ¿Y por qué lo decimos? Porque Jesús mismo categóricamente lo afirmó, lo dijo. La Biblia dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús categóricamente lo está diciendo, que entonces el bautismo es indispensable para la salvación. Las personas, todas, necesitamos dar ese paso de obediencia. Y como decimos, la obediencia trae bendición. Amén. Y más cuando se trata de ese paso de obediencia con fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Dije creyendo, porque nuestra fe tiene un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y le queremos decir a los encuentristas que ellos tienen hoy la oportunidad de oro para dar este paso de obediencia, porque han pasado por todas estas conferencias, todas estas ministraciones, y se han dado cuenta cómo el pueblo del Señor se goza en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Es muy importante la gran diferencia que tenemos los que somos salvos a los que todavía viven inseguros, con muchos problemas allá afuera, sin ser liberados, están atados, pero nosotros hemos alcanzado la salvación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De igual manera, si Cristo lo afirmó categóricamente, que el que creyere y fuere bautizado
será salvo. Entonces los discípulos también creyeron en él. Y ellos entonces reconocían que el bautismo era indispensable para la salvación. Nosotros tenemos mucho como referencia la parte de Hechos 2:38, cuando aquellos se sintieron compungidos de corazón. Ciertamente eran religiosos, ciertamente eran del pueblo de Dios, pero se sintieron mal por el pecado más grande que habían cometido. Habían crucificado al autor de la vida, y cuando ellos se dieron cuenta que el pecado era grande en sus vidas, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solo Pedro lo dijo, también todos los discípulos estaban allí y estaban de acuerdo con lo que Pedro estaba diciendo. Estaban de acuerdo con la inspiración de Pedro. Estaban de acuerdo con lo que el Espíritu Santo le estaba dando en ese momento, impulsados por el Espíritu de Dios. Estuvieron de acuerdo que el bautismo es indispensable para la salvación. Cuando alguien se bautiza, es tan importante porque obtiene el perdón de los pecados. Amén. Y yo preguntaría: ¿quién no es pecador? Todos somos pecadores, ¿verdad? Todos hemos cometido errores, hemos cometido faltas en todos los roles. En la familia hemos cometido errores, allí en la casa hemos cometido errores con nuestros propios hermanos, con nuestros propios padres, cuando nuestro rol era como hijos. Y aún cuando somos padres, también hemos cometido errores. Hemos cometido muchos errores con la esposa, con los hijos. Y a veces nos duele todo esto. Causa dolor el pecado, hermanos. Causa dolor, lágrimas, llantos. Muchos no pueden con esa carga, porque el pecado causa dolor. Traemos sentimientos de culpas, y lo único que los puede liberar es el perdón de Dios. Dije: es el perdón de Dios. Es el perdón de Dios. Es tan indispensable entonces el bautismo para el perdón de los pecados, porque así vamos a obtener la salvación. Esa salvación que nos vino por gracia de Dios. Esa salvación que nos vino por el llamamiento mismo de Dios, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esa salvación que estuvo Dios trabajando desde antes que yo le conociera. Dios es grande, Dios es misericordioso. Los encuentristas no llegaron aquí por casualidad, no están aquí por accidente, no están aquí porque estaban desocupados. Es que Dios puso el tiempo y el momento y el lugar. Dios puso los conferencistas y Dios puso toda esta gente que alaba y bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. La realidad es que la salvación viene de Dios. Es una obra regeneradora del Espíritu en el corazón y en el alma. Si yo le preguntara, y es más, aunque algunos no se pueden expresar, no soportan el llanto y el sentimiento, no pueden hablar, pero no porque no quieran, es que hay gozo y alegría dentro del corazón de ellos, porque es una obra regeneradora del Espíritu en el corazón y en el alma de la persona. Yo miraba cómo lloraban, yo miraba cómo caían, yo miraba cómo levantaban las manos, yo miraba cómo se miraban unos a otros, y cada vez que veían algo más, entonces decían en sus mentes y en sus corazones: verdaderamente Dios está obrando en este lugar.
nosotros. Y que es cierto que es necesario este equipo, porque la iglesia proclama ese nombre que es sobre todo nombre. Sí, entonces los discípulos reconocían que el bautismo en el nombre de Jesucristo trae salvación. Entonces ellos inmediatamente no dudaron y empezaron a bautizar. Pero ahora preguntémonos, porque ustedes se pueden preguntar, ¿y en qué nombre? ¿En qué nombre bautizaban? En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Muchos lo confunden con el nombre de Jesucristo y hacen o practican otras cosas fuera de lo escrito. Por eso nosotros usamos la escritura. Ellos usaron el nombre de Cristo, y como vivieron la experiencia con Cristo de su muerte y resurrección, dijeron: es en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregúntate por qué se llamaba Jesús. Porque en su humanidad su nombre era Jesús, pero Jesús quiere decir Salvador, o el que salva. Pero no era un Jesús cualquiera. Los ángeles le dijeron al Padre: póngale Jesús, porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero otro ángel se le apareció a los pastores y les dijo: ha nacido el Cristo. Y el nombre de Jesús, que es el Salvador, venía siendo también el Cristo, el ungido de Dios. Pero en el desarrollo, en el proceso, en la experiencia que tuvieron los discípulos, pudieron ver que no era un cualquier ser humano. Al verlo, entonces dijeron: no es cualquier ser humano, no es solo Jesús, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con las señales y milagros y maravillas que Jesús venía haciendo, y con el gran cumplimiento de la escritura, porque ellos constataban todo lo que estaba escrito, que se cumplió al pie de la letra, hasta en su muerte y en la resurrección. Entonces tuvieron que acuñar una palabra, tuvieron que acuñar todo lo que era Jesús, y dijeron: no era cualquier Jesús, no era cualquier ser humano, era también el Cristo. Entonces empezaron a acuñar la palabra: es en el nombre de Jesucristo el que trae perdón de pecado. Es la obra redentora, es la gracia de Dios. Entonces ellos, en Hechos 2:38, como lo dice Pedro, empezaron a enseñar que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesucristo. Porque Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Qué tremendo. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Tenemos Hechos 2:38, 22:16, Primera de Corintios. Tenemos Hechos 10:47-48. Si usted revisa de allí, después de la obra redentora, se da cuenta que los bautismos fueron solo en el nombre de Jesucristo. Dije: en el nombre de Jesucristo. Porque se dieron cuenta que entonces no solo era en el nombre de Jesús, era en el nombre de Jesucristo. Porque al decir el nombre de Jesucristo, estaban refiriéndose a Jesús, donde estaba la gracia, la obra justificante, y que Él derramó su sangre en esa cruz. Pero al decir el Cristo, estaban diciendo que era el elegido, el Hijo de Dios, era Dios mismo entre nosotros. Y entonces dijeron: para que se pueda glorificar el nombre, tiene que ser Jesucristo. Esa es la culminante gloria de
persona se bautiza en el nombre de Jesucristo, está glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El nombre es muy importante. Hace poco estaba en una conferencia y como tenemos muy popular el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que solo son fórmulas, no es nombre, alguien dijo que nosotros nomás bautizábamos en el nombre de Jesucristo, pero cuando habló del bautismo por inmersión, dijo que significaba sepultura y resurrección. Entonces yo pensé en la muerte de la persona que se bautiza, muerte, sepultura y resurrección. Pero en las conferencias, en las enseñanzas capté algo, que tenemos que dar ese paso de obediencia, porque por Dios tenemos que morir, pero a la semejanza de Cristo, y por Cristo vamos a tener vida nueva. Cuando tú dices en el nombre de Jesucristo que Él es el que hizo la obra redentora, también estás diciendo que por Dios estás muriendo, estás sepultándote, porque somos pecadores. Y cuando te sumergen en el agua, te sepultan, como Cristo fue sepultado. Pero cuando te levantan, ya me movieron, no sé si me movieron los micrófonos, cuando te levantan del agua, tienes vida nueva. Muerte, sepultura y resurrección. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión. Tenemos que sepultarte, así como todos hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Fuimos sepultados. Él no merecía hacerlo, Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y todo fue por amor. A ver, díganlo todos juntos. Y todo fue por amor. Otra vez. Y todo fue por amor. Él no lo tenía que hacer, pero lo hizo por amor. ¿Te fijas? La gracia tan grande que siendo pecadores nos amó. Todo lo hizo por amor. Por eso tú, al bautizarte, estás muriendo al pecado. Estás renunciando a Él, a todo, porque vas siguiendo a Cristo. Dije, vas siguiendo a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando entonces tú eres sepultado en el agua, parece que ahí terminó todo. Pero esa gracia tan importante, tan significativa para el pueblo de Dios, al levantarte, el Espíritu Santo que te llevó a ese lugar en una obra culminante, te va a llevar al crecimiento y a la madurez, a la nueva vida con Cristo el Señor. Así que entonces el bautismo es indispensable. No cabe aquí la palabra necesario, es indispensable, porque si no lo hago, no puedo alcanzar la salvación. Pero si lo hago con esa fe y esa confianza en el Señor, yo voy a alcanzar la salvación. En la obra redentora de Jesús, su muerte y resurrección. Por eso debemos de sumergirnos, porque de esta manera quedamos sepultados, renunciamos a la vieja vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Así que
El Señor hizo esta obra por nosotros. Entonces, tenemos que comprender que para bajar a las aguas tenemos que bajar arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque no podemos bajar a las aguas así nomás. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Amén. 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 Si yo bajo a las aguas solo por un acto de obediencia, porque me lo dicen, porque yo lo recibí como enseñanza, porque mi mamá, mi papá, mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo, si solo lo hago por eso, estoy bajando mal a las aguas. Yo tengo que bajar reconociendo que necesito ese bautismo. Lo necesito. Es indispensable para mi vida. Y al bajar yo a las aguas, así puedo garantizarme yo y garantizar a mis hijos, garantizar a mis hermanos, garantizar a mis padres, porque de esa manera yo puedo traer a mi familia también a Cristo. Es indispensable que yo baje a las aguas y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, pero de una manera arrepentida. Por eso Pedro primero dijo: arrepentidos y bautícese cada uno. Pero también Cristo categóricamente con palabras le dijo a los discípulos en Lucas, en el último capítulo después de la resurrección: prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en mi nombre. Te tienes que arrepentir en Cristo, porque a Cristo fue quien me ofendiste. Cuando nosotros cometíamos pecados, a lo mejor no sabíamos, pecábamos por ignorancia, sin embargo eran pecados. ¿Y a quién estábamos ofendiendo? A Cristo. Estábamos rechazando a Cristo, estábamos rechazando la obra redentora, y no nos dábamos cuenta hasta que comprendimos y entendimos que esos pecados costó un alto precio. Los pecados que yo estaba cometiendo costaron un alto precio. Bueno, la muerte de Cristo tuvo que pasar por la cruz. Él tuvo que hacer lo que nosotros nunca íbamos a hacer. Al contrario, vamos a seguir más pecando. Y la gente, fíjense que yo me doy cuenta que entre más vieja se hace, más pecadora se hace. Oh, pues, ya me voy. Hay que darle rienda suelta al asunto. No le vayan a decir a nadie. Yo tengo una vecina que, híjole, pasaba, muy buena gente, todos los años que hemos estado ahí de dueños de esa casa. Pero ahorita ya tiene más de 70 años. ¿Y qué cree? Ahora pasa peleándose con vestido corto. Dije, ¿qué pasó? Dije, aquí. Me dice mi esposa, ¿está raro esto? Pues que ya se va, le dije. Pues se va a dar más allá, pero se va a ir con todos los pecados. Las personas así piensan: no hay que pecar más. Y no es así. Tengo que arrepentirme. Arrepentirme es dar un giro de 180 grados. Yo renuncio al pecado, porque costó mucho. El perdón de los pecados cuesta mucho. Mucha sangre, la sangre de Jesucristo. Su muerte nos trajo todo el beneficio para alcanzar la salvación. Y ahora, con la oferta de que podemos andar en vida nueva, que me va a regenerar, que me va a trabajar
y va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Oigan, hermano, hasta el fin del mundo. Aquí no está hablando de sistemas políticos, sistemas económicos, no está hablando del sistema de la vida, no está hablando de tu felicidad, de la ideología del hombre. Está hablando que Él te garantiza estar contigo siempre hasta el fin del mundo. Por eso el bautismo tiene que ser entonces por inmersión, que la persona baje arrepentida para que sea sepultada. Y cuando sea levantada invocándose, porque se tiene que invocar el nombre, al sepultarse y al resucitar, vas a invocar el nombre de Jesucristo. Se invoca el nombre de Jesucristo. Por eso dice: yo como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el Señor te dé el don del Espíritu Santo. Y entonces la persona se invoca en el nombre de Jesucristo para que se levante en vida. Yo pregunto aquí, si tú sabes entonces ahora